Y quiero que vayamos inicialmente a Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo vamos a leer en 3 versiones. No sé si es fácil proyectarlo en las 3 versiones. Nueva Biblia Viviente, Palabra de Dios para Todos, y la primera que voy a leer es la Reina Valera 1960. Dice la Escritura en Romanos 12:2, Reina Valera 60: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la versión Nueva Biblia Viviente dice: no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y dice la palabra de Dios para todos: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes, y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. El tema con el cual voy a compartir esta segunda enseñanza se llama transformados por el Espíritu. Transformados por el Espíritu. Y quiero manifestar como introducción que vivimos en un mundo de cambios rápidos, acelerados y necesarios para poder estar a tono con los avances que van ocurriendo día a día en el mundo. Y para no quedarnos obsoletos, relegados y desplazados en los diferentes escenarios en donde tengamos la necesidad de movernos o estar inmiscuidos, de manera que el cambio es parte de la dinámica de vida que tiene todo ser humano y que por ende tiene el mundo. Alguien dijo que quien no cambia, lo cambian. Al que no cambia, ¿qué hace el mundo o qué hace la empresa? Lo cambian, ¿cierto? Cuando yo salgo para mis ejercicios matutinos, siempre veo a un señor vestido de los años 1960. O sea, tipo hippie, usa un sombrero, ya su pelo está blanco, pero sus pantalones siempre son coloridos, de esa tela. Puede ser el frío más intenso que él no usa una chaqueta diferente a una tela muy delgadita. Sus camisas son de esos cuellos anchotes, ¿sí? De esa época, 1960, 1970. ¿Cierto? El sombrero es muy parecido, usa unas gafas, usa unos zapatos que la bota es una punta impresionante, y yo lo veo atado a que quedó en ese año, o sea, quedó precisamente en ese año, ¿sí? Y aunque al principio me causaba gracia y risa, he comenzado a analizar a partir de ese personaje, que es un personaje muy conocido en Belén Rincón, que realmente hay personas en el evangelio así. Hay personas que se quedaron con un evangelio de los años 60, de los años 70, de los años 80, y resulta que cuando tú te quedas en un evangelio del pasado y no miras el contexto, entonces no comienzas a ganar lo nuevo de Dios. A mí me impacta cuando Pablo dice que si es necesario hacerse judío con tal de ganarse a uno, él se hace judío. O si es necesario hacerse gentil, él está, mira, él es más, dice que él está dispuesto a perder su salvación con tal de ganarse a un solo judío. Es decir, con tal de ganarse a uno solo de sus hermanos. También dice que si es necesario hacerse gentil con tal de ganarse a un gentil, él se hace gentil. Pablo es un hombre de cambios. Pablo es un hombre de renovación permanente, ¿cierto? Y la vida cristiana, usted debe entender que no está exenta de cambio, ni está exenta de mejoramiento continuo, ni está exenta de la renovación de todo cuanto hagamos. De hecho, si una iglesia no cambia, sus feligreses la cambian. Si una iglesia no cambia,
la feligresía se cambia de iglesia, porque la dinámica del evangelio es cambio permanente. Lo único que no puede cambiar es el fundamento, que es la palabra, pero la forma, es decir, el fondo no cambia, la forma sí. Nosotros no podemos rechazar el cambio. Nosotros no nos podemos quedar con los coros gregorianos de los años 60, con los coros gregorianos de los años 70. No nos podemos quedar allí, porque la dinámica ha cambiado. La dinámica ha cambiado. La dinámica de los servicios. Antes usted sabía a qué hora se entraba a un culto, pero no sabía a qué hora salía, porque hasta la hora que al pastor se le antojaba, que hasta a esa hora ya se fue el Espíritu Santo, entonces ya despachaba a la iglesia. Nosotros hemos ido a almorzar a un lugar aquí en Medellín, donde al lado de ese restaurante queda una iglesia cristiana, y se sabe cuándo se entra, pero no cuándo se sale. Es decir, entran a un culto a las 9 de la mañana y son las 3 de la tarde y apenas están recogiendo la ofrenda. Entonces, hay gente que se quedó en el pasado, hay gente que se quedó sin su mente renovada, cuando el evangelio es renovación. Y es lo que le pasaba a los religiosos de la época de Jesús. O sea, ellos se quedaron con un libro de la ley que decía que venía un Mesías, y cuando el Mesías apareció, estaban tan inmersos en su pasado que no se dieron cuenta que el Mesías que estaba presente, que el Mesías estaba en medio de ellos. Y eso puede sucedernos a nosotros, ¿sí? Así que deja de amar ese vestido de novia con que te casaste. Deja de amar ese cordón umbilical de tu hijo, suéltalo, bótalo, eso es porquería. O sea, deja de amar los primeros zapatitos con que caminó, porque eso te ata a un pasado que no te permite renovarte. Hay gente que de verdad no bota ropa, no se desliga de ropa, sencillamente porque en su mente están atados a un pasado de lo que significa esa prenda de vestir o ese calzado, etcétera, etcétera. Entonces, algo que he podido entender, y yo le doy gracias a una iglesia en Perú que es la que nos está asesorando a nosotros, gracias, porque realmente ellos nos han hecho renovar en el pensamiento, y esa renovación de pensamiento permite que la iglesia crezca. Ayer nos reunimos una vez al mes en una mesa de trabajo de pastores, y se levantó una mujer que estuvo siempre en el tiempo del congreso profético. Ella es una persona que es albina, no ve casi de día, ella ve muy bien de noche, pero de día no ve. Y ella se me acercó y me dio un abrazo y me dijo: pastor, déjeme abrazarlo. Y me dijo: pastor, no cambie lo que está haciendo. No deje de hacer, no deje de ser la iglesia que Dios le ha puesto a ser. No deje de mover a Medellín, porque ella es profeta, porque Dios me mostró que usted va a ser punta de lanza juntamente con la obra que Dios le ha entregado para muchas naciones. Y era una confirmación, porque es lo que han venido. Ella no ha escuchado muchas de las cosas, y ella se sentó a hablar conmigo y me dijo: no lo deje de hacer, aunque lo critiquen, aunque le saquen por redes sociales todo lo que le quieran sacar, pase por delante toda esa ofensa, porque Dios tiene un propósito y se va a cumplir. Y entonces usted tiene que pensar que de verdad hay opciones que son diferentes. El pecado no es la mejor opción. El pecado no es la mejor opción. Y Pablo lo entendía. Y la palabra griega metanoia significa cambio de opinión, cambio de punto de vista, pero también significa arrepentimiento o significa enmienda. Esta palabra está compuesta por dos palabras griegas: meta, que significa algo que está afuera, y nous, que significa mente. O sea, transformación es una mente renovada desde afuera. O sea, tú no te puedes transformar desde adentro. O sea, adentro recibes la transformación, pero primero, para tú transformarte, tienes que ver que algo afuera te produce transformación. O sea, algo afuera comienza a crear un ambiente nuevo. Lo que lees,
Hay empresarios que se quiebran. ¿Por qué? Porque no leen un solo libro, no leen sobre liderazgo, no leen sobre contabilidad, no leen sobre marketing, no leen sobre ventas, no leen sobre servicio al cliente. Te vas a quedar en el pasado. Escúchame, lo que hoy haces dentro de 20 años no lo harás, estará obsoleto. O sea, la manera como tú hoy lo haces. Mira, hoy la empresa que contrata a un vendedor hoy en día está atrasada. Porque realmente hoy los sistemas de redes sociales son los mejores vendedores del mundo. Entonces los vendedores deben ser contratados para manejar redes. Se deben volver unos social medios, ¿no? O sea, alguien que sepa atender redes sociales, porque realmente el mundo ya no camina con el persona a persona en la venta. Y lo mismo la iglesia. Nosotros tenemos que pensar en una iglesia virtual. Nosotros tenemos que pensar en una iglesia que alcance a las naciones. Mientras estamos predicando acá, esa pantalla va a un software y inmediatamente esa transmisión tiene que ir pensando hacia afuera. Nosotros tenemos que ir pensando en una iglesia que los diezmos tienen que entrar a través de un datáfono, o que deben ser consignados a través de una transferencia que ya se hace. Pero escúchame, estamos pensando en una iglesia que alcance naciones. No estamos pensando en una iglesia que alcance solamente a un barrio, a un sector. No, estamos contentos por la casa, pero realmente nuestra verdadera casa es el mundo. Nuestra verdadera casa es aquellas personas que sabemos que necesitan de Cristo. Entonces, la metanoia es algo que está fuera de nuestra manera de pensar. Son pensamientos o conductas que hasta incluso podríamos llegar a considerar correctos o válidos desde nuestra perspectiva de ver o comprender algo que fue enseñado previamente. Ahora mire, Pablo, el apóstol a los gentiles, fue quien escribió en su carta a los romanos el texto que acabamos de leer. Y él dice que el hombre del espíritu debe transformar su manera de pensar. El hombre del espíritu debe transformar su manera de pensar. Mira, tú no puedes educar a tus hijos hoy con los métodos que tu padre te educó hace 20 años atrás. No puedes educar a tus hijos. Tú tienes que entender que tus hijos están viviendo en un contexto diferente. Tú no le vas a poder prohibir un celular, pero sí le puedes enseñar a que aprenda a tener uso del mismo desde muy pequeño. Tú no le puedes negar una tablet, pero sí le puedes enseñar a cómo se usa, y sí la puedes controlar, porque ya hay hasta aplicaciones en donde tú controlas lo que tus hijos pueden ver, pero no le niegas, porque ellos nacieron en un contexto diferente al nuestro. O sea, yo me muero de la risa cuando colocan que la carretilla de ruedas con las balineras. Hermano, eso para nuestros hijos es arqueológico. O sea, eso para nuestros hijos no funciona, porque realmente nosotros no nos podemos quedar. Y si el pasado fuera mejor, ¿por qué Dios no nos dejó en el pasado? Entonces realmente no podemos pensar que el tiempo pasado es mejor. Nosotros tenemos que pensar que lo mejor está por venir, que lo mejor aún no ha llegado. Ahora, yo quiero que miremos algunos aspectos relevantes de la vida de Pablo, y quiero que vayamos a Hechos capítulo 9, porque quiero que veamos dos facetas de Pablo, dos transformaciones de Pablo, dos metanoias de Pablo. Esas dos transformaciones se dieron, importante que esas dos transformaciones se dieron en un solo evento. Y vayamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 9, y ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 vamos a encontrar cosas muy interesantes. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Y lo primero que yo quiero hacer notarles a ustedes en el día de hoy es que muchas veces nosotros tenemos motivaciones firmes, pero convicciones incorrectas. Tenemos motivaciones firmes, motivaciones buenas. Lo que hacía Pablo era bueno, ¿para quién? Para los religiosos de su época, pero era incorrecto para Dios. Entonces, muchas veces nosotros queremos ser transformados basados en nuestras motivaciones, y tenemos que ser transformados basados en nuestras convicciones. Pero son convicciones correctas, no convicciones incorrectas.
Saulo de Tarso es un hombre motivado altamente por la religión judía. Se conocía a la perfección la Torá, la ley de Moisés y la Misná, pero no conocía al Dios vivo. Él fue educado a los pies del gran rabino Gamaliel, tenía estudios religiosos profundos que lo mantenían con motivaciones muy firmes, pero con convicciones incorrectas. Te leo esta última parte. Tenía estudios religiosos muy profundos que lo mantenían con motivaciones muy firmes, pero con convicciones incorrectas. Es decir, cuando Jesús llega a quitar lo viejo y a establecer lo nuevo. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Jesús llega a quitar lo viejo para establecer lo nuevo. Pero recuerden que cuando leemos el libro de Isaías, el mismo Dios dice que entontecerá a su pueblo para que no tengan entendimiento. Es decir, cuando tú eres religioso, tú no puedes entender lo espiritual. O sea, lo espiritual no puede ser entendido desde un contexto religioso. ¿Sí? A veces uno tiene oportunidad de conocer personas de muchos años en el Evangelio, y qué tristeza que aún su manera de vestir sea la primera forma de que la gente sienta rechazo al Evangelio. Aún tu manera de vestir. La transformación debe comenzar por convicciones correctas, no por convicciones incorrectas. Muchas veces la iglesia se mueve por motivaciones firmes, pero con convicciones que no tienen nada que ver. No me puedo mover por motivaciones firmes. No, me tengo que mover por lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios jamás pasará. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ella se va a cumplir. Ella siempre se va a cumplir. Ahora, ¿qué hacía Pablo? Estaba defendiendo una institución religiosa. Estaba defendiendo un sistema religioso que ya era obsoleto. Ya Cristo había muerto, ya había instituido su reino, el reino de su Padre, lo había instituido, pero él decidió perseguir a la iglesia. Y él iba a las sinagogas a pedir carta de permiso para traer a esos del camino que estaban en Damasco. Ahora, hoy en día ocurre que hay personas que defienden instituciones religiosas. Hay personas que se están muriendo en vida en iglesias que están secas. Se están muriendo en vida en iglesias donde ya su pastor lo que le da es pan viejo. Y perdónenme los pastores que estoy predicando esto. Es decir, a donde el pan está viejo, donde el pan ya no es, donde ya no hay vida, donde ya no te alimenta, pero prefieren ahí por no estar atado a la maldición del pastor, que a todo el que se va lo maldice. Escúchame, realmente todo lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir, y cuando tú llegaste al evangelio Dios te bendijo, por lo tanto nadie te puede maldecir. Nadie te puede maldecir. Escúchame bien, tú tienes que romper el ciclo. Y hay gente que tú conoces que sabe que se está muriendo en vida, que está viviendo un evangelio que realmente no es disfrutable, no es gozoso. Y están basados en motivaciones firmes. Sí, hay que sostener la iglesia. No podemos dejar, aquí nos morimos con el pastor. Perdóname, no es así. Si esta casa no llega a darte el alimento que tú necesitas, ve y busca otra, que hay muchas opciones en la ciudad. Pero tú necesitas un lugar donde haya avivamiento, un lugar donde se hable de la palabra, un lugar donde se ame a Dios, pero un lugar donde también la gente está interesada en ti y haya una iglesia en donde las verdades estén establecidas en tu corazón. Y eso no tiene que pelear con dos cosas. Alguien me preguntó alguna vez: pastor, entonces ¿se puede ser rico y ser salvo? Le dije: las dos cosas. Las dos cosas se pueden, porque Dios no las ha negado en ningún momento. Dios no ha dicho que los ricos no heredan el reino de los cielos, sino los ricos que ponen su mirada en el dinero, en las propiedades, en las posesiones que tiene. Entonces, escúchame esto: Saulo quería acabar con todos los discípulos de Cristo que encontraba en su camino. Se constituían, según él, en un peligro para la vida espiritual de la nación de Israel. Eso lo motivó firmemente a pedir cartas de permiso para traer desde Damasco a todos los seguidores
perseguidores del Señor. Por eso transpiraba olor a amenaza y a muerte para quienes se declaraban del camino. Ahora, ¿qué sigue? Número 2. Entonces, el camino a Damasco tuvo un encuentro con el Cristo que perseguía. Y dice el versículo 3 al 5: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, cuando él perseguía a los cristianos, él estaba persiguiendo a Jesús, y Jesús es una espada de doble filo. Y cada vez que él perseguía a un cristiano y lo capturaba, él se metía esa espada en la cabeza. O sea, él se estaba metiendo esa espada en... Cada vez que te dicen: aleluya, evangélico, allá va para la iglesia, el pastor le va a quitar la plata. O sea, esa persona se está metiendo un aguijón en la cabeza. Esa persona se está metiendo con Jesús, no se está metiendo contigo. No se está metiendo contigo. ¿Sabes que Dios nunca juzgará a un mundano que critica a un pastor, pero sí juzgará a un cristiano que critica a su pastor o que hable mal de un pastor? Porque es un ungido de Dios. Dios lo ha apartado, Dios lo ha separado, Dios lo ha escogido. ¿Ya? Entonces, él tuvo un encuentro con el Cristo que él perseguía. Él tuvo un encuentro con el Cristo que él perseguía. ¿Sí? Saulo iba en busca de cristianos de aquella iglesia naciente, pero en su encuentro con Jesús, el Señor le dice que es a él a quien persigue. ¿Qué pasó allí? Allí dice el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Jesús dijo: yo soy la luz. Y cuando Cristo aparece en nuestra vida, llegó luz a nuestra vida. Aunque usted todo lo vea turbio, aunque usted, o sea, su vida parezca un saco con ganchos de esos de ganzúa, que todos están enredados y que usted no sabe cómo desenredar, así parezca su vida ahí, llegó la luz. La luz lo tocó. Nadie puede tener metanoia si no llega la luz primero a su vida. Porque la luz de Cristo tiene que iluminar tu mente, tiene que iluminar tu sistema de pensamiento. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Posiblemente, si alguno de nosotros nos dieran el encargo de evangelizar a Saulo de Tarso, hubiésemos dudado mucho de no hacerlo. Para muchos religiosos con una mente atada a la religión, nunca hubiesen creído que Saulo, el perseguidor de ellos, podría ser uno de ellos. Nunca. Y nosotros, ¿sabe cómo es la iglesia cristiana? Etiqueteadora, etiqueta a las personas. No, ese hijo mío, no, yo no creo que llegue a Cristo. O sea, lo condenan al infierno. Colocan etiqueta, este sí, este no, este sí, este no. Etiquetan a los niños en la escuela dominical. ¡Ey, maestros, rompan eso! No etiquete. Ningún niño es necio, ni ningún niño es travieso. Todo niño está hablando. Hay algo que en su casa sucede y él lo quiere expresar en el aula de clase. Y le puedo decir que los más inquietos de su salón de clase serán pastores de los más quietos de su salón de clase. Serán los pastores. O sea, los más inquietos le servirán, los quietos le servirán a los más inquietos. Porque Dios no etiqueta a nadie. No podemos etiquetar a nuestros hijos. No podemos etiquetar. No podemos decir palabras como: ay, es que ese Miguel es muy necio. No. Todos tienen un propósito delante del Señor. Por eso nuestra mente necesita ser renovada. Alguien podrá decir: pero con esa plata de que van a pagar en arriendo, podrían pagar una propiedad. Sí, pero no con las características de la que Dios nos ha entregado en este momento. Toda bendición tiene obstáculos y yo tengo que aprender a resolverlos. Yo tengo que saber dirigir los obstáculos.
Y a veces tú planeas una cosa y yo te voy a decir, todos planeamos y casi nunca lo que planeamos sale como lo planeamos, porque siempre hay que hacer ajustes. Porque el plan se cambia, la meta no. Tú puedes cambiar el plan, pero la meta no la puedes cambiar. Es lo que tú tienes que hacer. ¿Me hago comprender? Ahora, etiquetamos, le colocamos rótulo a la gente. Dice, prohibido predicarle a esta persona. Esto es aquello que ha cometido tal y tal delito. Según su criterio, ciertos personajes están destinados para el infierno y por eso no les predican del cielo. Ahora, Saulo habló con aquella luz que tiene nombre propio. Aquel fue un encuentro sobrenatural para él. El resplandor de la gloria de Cristo lo tumbó al piso. No puedo aseverar que cayó de un caballo, como dice mucha gente, porque no sé si iba a pie o iba a caballo. La Biblia no dice si iba a caballo. La gente le agrega el caballo, ¿no? Pero Cristo, la Biblia no dice que él iba a caballo. Porque además, voy a decirle algo. El caballo era el animal más costoso de comprar en la época de Jesús. La gente andaba en mulo. O sea, eran los mulos que andaba la gente. O sea, si alguien me dice se cayó del mulo, se lo creo, porque realmente la gente andaba en mulo. Pero en caballo no. Pues arqueológicamente y de acuerdo a diccionarios históricos, Pablo no iba en caballo. Pablo iba a pie. Porque Pablo iba tratando de encontrar casa por casa a los del camino para ver cómo los atrapaba. Ahora, cuando Cristo aparece en la vida de una persona es porque lo va a separar para un gran propósito y para una desafiante tarea. Te lo repito, cuando Cristo aparece en la vida de alguien es porque lo va a separar para un gran propósito y una desafiante tarea. Fue Cristo mismo quien evangelizó directamente a aquella eminencia religiosa de su época. O sea, no lo evangelizó nadie, lo evangelizó Jesús. Jesús mismo dijo, yo me voy a encargar de evangelizarlo. Ahora, el siguiente punto es que Saulo experimentó a Cristo y a partir de esa experiencia su mente fue renovada. O sea, vamos a partir de un principio. Tú no puedes ser un hombre del Espíritu sin una mente renovada, porque siempre vas a estar atado al pasado. O siempre vas a estar atado, o sea, si tu lenguaje es más de enfermedad, más de escasez, más de pobreza, tú estás en un lenguaje del pasado, antes de conocer a Cristo, ¿sí? Ay, es que pastor, a mí me da una pereza leer. Pasado. Ay, es que yo para levantarme a un culto a las 8 de la mañana, no, pídame otra cosa. Pasado, ¿sí? Todo lo que te ate al pasado quiere decir que todavía tu mente no se ha encontrado con Jesús. Quiere decir que te hace falta el poder de la transformación que produce un encuentro con Jesús. Mire, este servidor Jos en esta casa escuchó que se debía diezmar. ¿Y usted sabe qué hace? Diezma. Él dice, yo había ido tantos años a iglesia cristiana, pero a mí nunca me habían dicho por qué diezmar. Nunca me habían dado un sermón por qué diezmar, o nunca lo había entendido. Lo entendió y lo hizo. Eso es una mente renovada. O sea, lo que quiero que entiendas es que una mente renovada inmediatamente produce cambios. Inmediatamente produce cambios. No se trata de obediencia, se trata de transformación. O sea, a veces nosotros queremos que la gente obedezca sin mente transformada. Imposible, se lo repito, imposible. Nadie sin una mente transformada puede obedecer lo que Cristo demanda. Nadie. Todo el que puede obedecer algo es porque ya su mente ha sido renovada. Su mente ha sufrido transformación, metanoia. O sea, ha habido un cambio, ha habido arrepentimiento, ha habido dolor. Esto no lo puedo seguir haciendo. Porque en la Biblia no se habla de remordimiento, se habla de arrepentimiento. Es decir, un cambio de pensamiento. Ahora, él experimentó a Cristo, y es que cuando alguien experimenta a Cristo, su mente es renovada. Mira lo que dice el versículo 6 en adelante. Él, o sea Saulo, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En otras palabras, Pablo iba a cumplir órdenes para tomar aquellos del camino, pero se encuentra con el del camino y ahora se hace siervo del Señor del camino. No sé si tú lo entiendes. Yo hubiera soltado un aplauso para el Señor. O sea, ahora se hace siervo del Señor del camino.
Se hace siervo del Señor del camino. Ahora no es sencillamente yo cumplo, voy y pido cartas. Ahora Él dice, tengo que esperar qué es lo que me dicen que debo hacer. Porque una mente renovada inmediatamente entiende órdenes espirituales. Inmediatamente. Una mente renovada entiende inmediatamente órdenes espirituales. Y dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, ellos oyeron la voz. Ellos oyeron que una luz habló con Pablo. Eso es una locura en ese momento. Ellos eran soldados a cargo del Sanedrín, no eran soldados romanos, eran de judíos que se hacían soldados para el Sanedrín, para los 72 sacerdotes que constituían el Sanedrín judío. Pero escúcheme, ellos escucharon, pero el único de todos ellos que fue tocado es el líder que Dios iba a producir en la vida de un Saulo de Tarso. Porque cuando tú predicas el evangelio, tú no sabes si te estás encontrando con Saulo de Tarso. Tú no sabes si te estás encontrando con un hombre que va a revolucionar la iglesia donde tú te congregas. Tú no sabes si estás tocando la vida o afectando la vida de un hombre o de una mujer que va a revolucionar el país o la ciudad. Escúchame, nosotros debemos predicar a Cristo porque Cristo es el único que transforma una mente. No lo puede transformar un libro, no lo puede transformar un audio, no lo puede transformar una predicación. Solo el poder de Cristo transforma la mente, y ese poder se llama el Espíritu Santo. Cuando Él entra a nuestra vida, Él comienza a afectar nuestra mente. Por eso hay lucha, por eso tú quieres ir a bailar a la discoteca y no quieres, por eso te quieres meter a un motel y no puedes. Te quieres meter el tabaco de marihuana, el roce de perico y no puedes. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya tocó tu vida. Cuando Cristo tocó nuestra vida, todos los videos porno que usábamos para tener relaciones sexuales, mi esposa y yo, los quemamos, los echamos a la basura, porque sabíamos que esa porquería no servía, sino que estaba corrompiendo el lecho que debe ser sin mancha en nuestro hogar. O sea, tú tienes que entender los cambios que vienen, los cambios que Cristo va haciendo. El que se masturbaba ya no se masturba, porque vienen cambios poderosos. El que usa la pornografía para motivarse ya no lo hace, porque vienen cambios poderosos. El que tiene sexo y el sexo, si a ti el sexo te genera placer, tu verdadero Dios es el sexo. Porque el sexo es un complemento, no una necesidad. El mundo nos ha hecho creer que es una necesidad básica. No, es una necesidad espiritual. Y tú no la puedes corromper. Por eso se necesita ¿qué? Metanoia, cambio, transformación. ¿Cuál es el sexo que Dios quiere en nuestro matrimonio? Y se estudia con la esposa o con el esposo, se estudia juntos. ¿Aló? Él experimentó eso. Y dice el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Eso se llama ayuno obligatorio. Opcional el de los 21 días que se inventó el pastor. De pedir carta a los principales de la sinagoga, ahora sometido a la presencia de Jesús, quien es Dios, hace una pregunta humilde: ¿qué quieres que yo haga? Una mente renovada siempre dice: ¿en qué tengo que servir? Dígame. La primera muestra de una conversión genuina es una mente renovada. La primera muestra de una conversión genuina es una mente renovada. Claro, no ocurre de la noche a la mañana como le pasó a Saulo, pero lo que sí ocurre es que alguien se encuentra verdaderamente si alguien se encuentra verdaderamente con Jesús, no quiere volver a su pasada manera de vivir. ¿No? Lo primero que nosotros perdimos en el evangelio fueron todos los amigos borrachones. Todos los perdimos, todos. Yo recuerdo que nuestro mejor amigo compró una botella del whisky más caro de la época y nos la derramó en la cabeza a Vilma y a mí. Ese día salimos de la fiesta de su cumpleaños y no volvimos a tener contacto con él. Porque entendíamos en ese momento que Dios nos había apartado, que Dios nos había separado. Tú no puedes permitir que llegue tu hermano con una botella de licor a tu casa, si tu casa es de Cristo, o que fume, o que lleve a la moza.
O que tu hijo se separó y entonces, o tu hija se separó y llevó al esposo o llevó a la nueva persona, no. O sea, eso requiere de un proceso. Hay una santificación. O sea, hay cosas que tú no te puedes dar el lujo. Tú no te puedes dar el lujo de contemplar una mujer para desearla o un hombre para desearlo. Hay cosas que no nos podemos dar el lujo. Pastor, ¿a usted no le gustan ya las mujeres? Claro, me gustan todas, pero la mente está renovada, lo que quiero que entiendas. O sea, donde hay renovación mental, tú pones a Cristo primero antes que tu propio deseo. Tú pones a Cristo primero antes que tu propia satisfacción. ¿Estamos entendiendo? La primera prueba que mi esposa tenía que pasar o tuvo que pasar es que si ella firmaba un balance, a ella le daban un balance falso, un balance arreglado. A ella le daban 10 millones de pesos y nosotros teníamos que pagar al día siguiente 10 millones de pesos. Porque Dios va a permitir que Satanás te pruebe. Dios va a permitir que Satanás te pruebe. Y a veces tú estás tratando de salir del adulterio y mantienes allí todavía el teléfono de contacto de la persona con la cual adulteraste o con la cual te relacionaste. Y dice el mecánico o dice el electricista. Ojo con esos mecánicos y esos electricistas, ¿no? 6 mecánicos tiene el hombre. ¿Ah? Él había experimentado a Cristo y tuvo un enfoque completamente nuevo de su vida. Cuando tú experimentas a Cristo, tienes un enfoque completamente nuevo de tu vida. Y hablo con los hombres, porque a todos los hombres nos gusta el sexo y nos gustaría, hablando a carta blanca, que todos los días fuera. Escúchenme. Y si su esposa un día, por salud, no lo puede hacer, o un año, o 2 años, o 3 años, o toda la vida, ¿se separa? La ley le da el derecho, la ley le otorga el derecho, pero la pregunta es, ¿usted lo haría siendo una persona de mente renovada? Eso es lo que tenemos que responder. Cuando yo le hago el curso prematrimonial a los novios que se aman y que se van a casar porque se aman, sí. Y yo por dentro digo, no sabe lo que les espera, ¿cierto? Pero yo les doy coba, ¿no? Yo, qué bueno que se aman, ¿cierto? Ámense, correcto. Y si ella queda inmovilizada de sus piernas, y si la belleza de sus piernas se seca por causa de que ya la proteína y no hay circulación de la sangre se secan las piernas, ¿la vas a seguir amando? ¿O lo vas a seguir amando? ¿Aló? ¿O si cayó con un cáncer, lo vas a seguir atendiendo? El sexo no es amor, es un cuartico muy pequeño del amor y muy diminuto. Y tú y yo le hemos dado valor porque el mundo le da valor. Es necesario, es importante, porque para eso el mismo libro de Hebreos dice que el lecho debe ser sin mancilla. Y todo lo que tú hagas en la cama con tu pareja es permitido por Dios, siempre y cuando no rompa los límites de la santidad. Mientras no rompa los límites de la santidad. Pero no podemos traer contexto del mundo y meterlo en el cuarto, en nuestra habitación, que tiene que ser santa, santa, sagrada. Tiene que ser santa, sagrada. Aló. Y para finalizar, una mente renovada es un instrumento de Dios. Versículo 10 al 19 dice la Escritura: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Te hago una pregunta antes de avanzar en la lectura. ¿Cuándo había tenido visión Pablo? Nunca. Pues Saulo de Tarso. Acuérdese que cuando estaban apedreando a
a Esteban, ¿quién era el joven que estaba ahí viendo cómo apedreaban a Esteban? Saulo de Tarso. ¿Y sabe qué hicieron? Pusieron la ropa de Esteban en sus pies. El peligro de que alguien toque a un hombre o una mujer espiritual es que se va a convertir. Cuando tú le estrechas a alguien la mano y no pasa nada, pasó el tiempo y no pasa nada, revisa tu vida espiritual. ¿Eres un hombre del Espíritu? ¿Eres una mujer del Espíritu? Porque yo creo que todo lo que toco se convierte. Yo lo creo. Yo creo que toda persona que toca mi mano se convierte, porque el día que yo me iba a suicidar le dije: Señor, si tú me salvas, todo el que toque mis manos, Señor, yo lo dedico para ti, lo consagro para ti. Y dice el versículo 13: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Escúchame bien, él estaba siendo el objeto de transformación de Saulo. Impuso las manos y cayó el Espíritu Santo. No puedes tener una mente renovada, no puedes tener una mente transformada si no está dentro de ti el Espíritu Santo. Solo cuando el Espíritu entra, tu mente comienza a ser renovada, porque el Espíritu Santo comienza a hacer el trabajo de ser el opositor a tu carne. Es el Espíritu Santo el que comienza a ser opositor a tu carne. Sí, me gusta, pero no. Yo sé que te gusta, Marquitos, pero no. ¿Cierto? Yo sé que te gusta, Jamito, pero no. Entonces, hay una lucha, porque Él está dentro de nosotros. 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. No hizo curso de bautismo, porque la mente renovada no hace curso de bautismo. La mente renovada no hace curso de bautismo. Pum, pum, para el agua. Da fe pública de que Cristo ya mora en su vida. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Discipulándolo. Estaban discipulando. Entonces, quiero decirte algo para finalizar. Solamente una mente renovada puede distinguir con claridad la voz de Dios, aunque no lo vea. Por eso Abraham escuchó la voz de Dios y sabía que era la voz de Dios, porque su mente estaba renovada. Por eso David, cuando vio al gigante, escuchó la voz de Dios que le dijo: yo soy tu guerrero, yo voy a pelear por ti. Tú solamente toma la honda y toma 5 piedras. La mente renovada identifica la voz de Dios, porque es una persona transformada en el Espíritu. Alguien transformado en el Espíritu sabe cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando. Así que la lucha tuya es transformación, metanoia, hacer un cambio. Ponte de pie, iglesia. Quiero concluir diciéndote lo siguiente: la finalidad de una mente renovada es ser transformado a la imagen de Cristo. Es por eso que inmediatamente Saulo comenzó a predicar de Jesús y a decirle a la gente religiosa que este era el Cristo que esperaban, que ya había llegado. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, dice el versículo 20. Siervos, podemos pasarnos toda la vida diciéndoles discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 100, y muchos no se convierten. Muchos no se convierten. Porque hasta cuando Cristo no te quita el velo que enceguece tu vista, no puedes ver el reino de Dios. Él tiene que quitar el velo. Saulo, nadie le podría haber
predicado a Saulo, porque Saulo lo hubiese matado. Pero Jesús le apareció a Saulo. Y cuando Jesús le apareció a Saulo, Saulo no tuvo otra opción que entregar su vida a Cristo. Amén.